Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ahora SADER, gracias por acudir a esta convocatoria, secretario. Ricardo, Te pues lo mucho aprecio gusto siempre, a tus órdenes. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Uno de los sectores de que más se habló durante toda la discusión sobre el presupuesto, que es también el programa que ha de seguir el país, el rumbo que ha de seguir el país para este próximo 2020, fue el sector del campo. Y hay informaciones contradictorias, porque entiendo que ha sido uno de los sectores más productivos para México, creciendo a tasas muy altas, y sin embargo hubo un recorte de recursos. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo debemos entender esto? Pues mira, efectivamente el sector agropecuario y pesquero estamos cerrando el año con un crecimiento que es del 5.4%, que es el sector que está creciendo, efectivamente, como tú lo dices. Y por otro lado, también vale decir que estamos con un superávit que ya anda al cierre de octubre, pues casi llegando a los 9,000 millones de dólares, o sea que vendemos más de lo que compramos. Lo que tiene que ver con este gran esfuerzo que ha hecho el sector, en mucho recae en el trabajo de nuestros productores. El gobierno mexicano, y particularmente por las instrucciones del señor presidente, lo que ha venido aportando son estos bienes públicos que han facilitado precisamente que este crecimiento se dé. ¿A qué me refiero con bienes públicos? Pues a los temas sanitarios, a los temas de información, a la apertura de mercados. Estamos en una activa participación con diferentes países para abrir el mercado a nuestros productos, productos mexicanos en otras latitudes, los países árabes, los países asiáticos. De modo que eso es el complemento. Ahora, cuando se habla del presupuesto, la verdad es que cuando uno empieza a sumar todo lo que el presidente ha destinado para el campo, no hace mucha diferencia los presupuestos que se manejaban en las administraciones anteriores, particularmente en los últimos años de la administración anterior. Si sumamos, por ejemplo, lo que tenemos para agricultura en la SADER, más lo que hay en la Secretaría del Bienestar, en el caso particular de Sembrando Vida, llegamos a los 77,000 millones de pesos, que son 5,000 millones más que lo que se ejerció en el 2018. Entonces habría que verlo desde esa óptica. Ahora, efectivamente, a la Secretaría de Agricultura se le asigna un presupuesto que está muy orientado a los programas sociales. Los 4 programas sociales que tú me diste la oportunidad alguna vez en un programa de poderlos explicar. Y el 68% de ese presupuesto está canalizado a esos 4 programas. Y ese porcentaje ha venido incrementando. En el 18, lo que se destinaba para los presupuestos, para los programas sociales, era de 15,000 millones. Este año estamos ejerciendo 20,300 y el próximo año van a ser 23,300, o sea, el 68%. De modo que habría que verlo desde esa perspectiva. Ahora bien, hablando de programas sociales, podemos suponer que a mediano y largo plazo la aplicación de estos recursos pueda ser considerada también como una inversión productiva, o es un dinero, un recurso sin retorno, como han dicho los críticos de los programas sociales. Fíjate qué pertinente es tu pregunta, porque casualmente la semana pasada el presidente nos ha instruido a que informemos cómo vamos a ir migrando de un presupuesto que está canalizado en este porcentaje a los programas sociales hacia la promoción de la agricultura de mediana superficie, o la agricultura de pequeños y demás de medianos productores. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos, por ejemplo, incrementando el apoyo que hoy día está destinado para los pequeños, muy pequeños productores, hacia los medianos, en la medida que tengamos más presupuesto. Y en lo que acabamos de anunciar la semana pasada, en el caso particular del precio de garantía para trigo y arroz, pasamos de apoyar con ese precio de garantía a los productores que ofertan 100 toneladas, lo pasamos a 300 toneladas.
Esto es un incremento en el ingreso por tonelada de 1,800 pesos a los productores. Y en vez de estarnos restringiendo únicamente a los muy pequeños, ahora ya estamos aumentando hacia los medianos, porque hay más recursos destinados a este programa. Entonces, no es necesariamente un programa que se podría catalogar como un subsidio directo, sino es un estímulo a la productividad. La mejor forma de apoyar a los pequeños productores es ofreciéndoles un buen precio por su producto, porque eso incentiva a producir, a invertir, a meter dinero pues a sus prácticas agrícolas, fertilizantes, semillas, etc. Entonces vamos en ese sentido. Está ocurriendo lo mismo con el arroz y lo hicimos hace más o menos 1 mes y medio en el caso del frijol. Pasamos de apoyar a productores de 10 hectáreas a 20 hectáreas. Entonces esto se va a ir viendo, como decía nuestro presidente, en la medida que tengamos más recursos, obviamente vamos a ir sentando las bases para promover y fomentar la productividad a través del precio. De esto que me dice, secretario, se desprenden dos preguntas. Primero, sí, la entrega directa de estos recursos de apoyo a los productores ya no se hace a través de las organizaciones fundamentalmente de naturaleza campesina, organizaciones muy diversas, porque hay muchas. Esto se inscribe también en la tesis fundamental de combate a la corrupción por parte del actual gobierno, la cuarta transformación de López Obrador. Sí. Y también incide en la productividad de alguna manera. Definitivamente. La instrucción del presidente desde el principio fue muy clara. Vamos a entregar los recursos directamente, porque efectivamente en el proceso de la gestión, digamos, o de la dispersión de los recursos, pues había un poco la actitud de que se consideraba que el trabajo estaba concluido cuando se dispersaba, se decía, se dispersó el dinero. Para nosotros es muy diferente. Para nosotros propiamente empieza la responsabilidad del funcionario público cuando el dinero se entrega, porque tenemos que analizar, tenemos que evaluar, tenemos que crear indicadores que nos digan cuál es el impacto y cómo está finalmente llegando ese recurso. Si hubiera intermediarios en este proceso, no tendríamos la forma de ver efectivamente o de medir cómo llega finalmente el presupuesto. El presidente fue muy claro, dijo, pues vámonos directamente con los productores, vamos a evitar los intermediarios de todo tipo, porque a la postre lo que ocurría era que era muy poco lo que le llegaba finalmente al destinatario, para lo cual estaban armados los presupuestos. Entonces, sin calificar, porque hay de todo, y no todo necesariamente tiene digamos, un liderazgo o una intermediación social, lo que queríamos con esto y lo que hemos venido practicando es que al llegar directamente al productor, nosotros sí podemos medir el impacto. Y en ese sentido, pues evitamos corrupción, pero también burocracia, intermediarismo y que se diluya el recurso cuando pues, es tan necesario para estimular la producción. Otro de los compromisos del presidente López Obrador fue desde el principio lograr la plenitud en autosuficiencia alimentaria. ¿Qué tanto de los productos básicos de la dieta mexicana, maíz, frijol, arroz fundamentalmente, de los que consumimos, los vamos a producir aquí y qué tanto tenemos que importar todavía? Claro. Bueno, como tú sabes, somos dependientes de la importación. Casualmente esos tres agregaría yo también trigo harinero y leche. Son los productos básicos de los cuales hoy día lamentablemente dependemos de la importación. De modo que claramente los precios de garantía están orientados a la autosuficiencia alimentaria. Esto es cómo gradualmente le vamos a ir disminuyendo la dependencia a la importación. Hay un dato interesante, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha dicho que, en base a sus estudios, que un país que es dependiente de la importación, arriba del 25% de los productos básicos de su alimentación, pues es un país extremadamente vulnerable. Claro. Nosotros andamos por el 58, 60%, de modo que hay un espacio muy importante para que nosotros podamos garantizarle a la sociedad mexicana que somos capaces de producir en un porcentaje de hasta el 85% de nuestros alimentos, y esto es lo que nos hemos propuesto en este gobierno.
Y lo estamos haciendo en estos 4 granos básicos y la leche fluida. O sea, cada vez tenemos más autosuficientes. Vamos a ir gradualmente disminuyendo la importación y te doy el ejemplo de casualmente estos 2 productos a los cuales ya estamos aumentando el precio de garantía, la cobertura del precio de garantía de que son trigo y arroz. Bueno, pues este espacio estará siempre abierto y esperamos periódicamente escuchar Con mucho gusto. las informaciones de cómo vamos en esta materia. Y a propósito, secretario, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? La mayor parte de la población actualmente en México es urbana, pero ¿qué le dirías de parte de ese otro México rural, que no solamente en lo agrícola, sino en lo agropecuario, que incluye la pesca, por ejemplo, y otras actividades productivas? ¿Qué le dirías de parte de este otro México respecto a la mayoría de los habitantes de este país en cuanto al compromiso del actual gobierno de abastecernos de los alimentos suficientes? Te agradezco mucho porque me da la oportunidad de poder decir a nuestros productores nacionales, que le va a ir bien, muy bien a nuestro país desde el punto de vista de la agricultura. Lo que se acaba de anunciar respecto al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio, lo que finalmente nos permite es fortalecer un mercado norteamericano que va a ir creciendo, y en eso pues el presidente con su liderazgo pues ha mostrado que efectivamente, no obstante las condiciones que se anticipaban iban a ser muy complicadas, pues finalmente han salido muy positivas para México. También señalar que México, por sus condiciones, por su gente, por sus productores, va a ir gradualmente posicionándose mejor en el contexto internacional. Estamos claros que tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población, pero también estamos comprometidos a jugar un papel cada vez más importante en el contexto internacional. Esto es cada vez ganar más espacio para este mercado mundial tan competitivo, pero siempre pensando que vamos a ser capaces de satisfacer las necesidades internas y también en el exterior. De modo que mi conclusión es, le va a ir bien a la agricultura, en consecuentemente le va a ir bien a nuestro país. Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias por esta conversación. Un gusto, Ricardo, gracias. como siempre. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces y hasta siempre.